La ciudadanía del siglo XXI es una ciudadanía que elige servicios digitales, que prioriza también muchísimo, digamos, las cuestiones ambientales, y hoy la agenda de Smart Cities abraza, ¿no?, la digitalización y abraza la sostenibilidad y este enfoque de poner a la persona en el centro. Hola, bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio, una nueva sesión de nuestra serie de video podcasts de Access Partnership, nuestra serie de Latinoamérica Digital. Hoy estoy muy contento que me acompaña una de las expertas de la región en temas de ciudades inteligentes, Lucía Veloquio. Yo personalmente no he trabajado con Lucía, pero sí conozco de su trabajo, porque me la han referenciado varias personas. Lucía y yo, de hecho, nunca habíamos conversado hasta el día de hoy en esta llamada, pero yo sí he seguido mucho lo que ella ha hecho. Hace poco sé que estuvo aquí en Bogotá hablando en varios de los temas de la política digital y desarrollo de la ciudad. He visto varias de las obras que tiene un libro muy interesante que no he terminado, digamos, de leer, pero me parece muy interesante en la medida en que aborda todo el tema de ciudades inteligentes, pero sobre todo la manera en que se conciben estas ciudades inteligentes, no el típico cliché que hemos visto en muchos lugares. Me parece muy interesante y desde Access Partnership evidentemente queremos promover estos espacios de discusión, queremos darle más elementos a las personas, a los hacedores de políticas públicas, a los stakeholders de la industria, digamos, de tecnología, para que cuando se hagan proyectos, políticas, inversiones en las ciudades y territorios, pues tengan información de expertos de primer nivel. Los invito, obviamente, a que se suscriban a nuestros canales. Esto va a estar publicado en Spotify, Apple Music, YouTube, etcétera. Y sin más, Lucía, bienvenida a nuestra serie de este 2023. Te quiero, para empezar nuestra charla, lo primero que te quisiera preguntar es cómo hacer para convertir este concepto de ciudades inteligentes en algo que tenga sabor latinoamericano. Muchas veces lo vemos como algo de primer mundo y como un tema de las ciudades más conectadas de Japón y Tokio y Londres y etc. Pero ¿cómo hacer para decir, venga, esto también puede tener su sabor latinoamericano? ¿Cómo hacer para entenderlo en términos latinoamericanos? Buenísima la pregunta. Bueno, en primer lugar, hola a todos los que nos estén escuchando y desde ya agradecerte por el espacio para acompañarte en tu podcast hoy, poder conversar de estos temas. Y digo que la pregunta es sumamente interesante porque cuando hablamos de Smart Cities muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza son ciudades asiáticas, eventualmente ciudades europeas, ¿no? Y el gran desafío, y justamente eso es en lo que trabajo hace mucho tiempo desde Trend Smart Cities, que es justamente la consultora que lidero, es cómo hacer esta bajada hacia un contexto latinoamericano y ver cómo también este concepto de ciudad inteligente se aplica en el contexto latinoamericano, que sabemos que es un contexto bien diferente al que puede tener una ciudad asiática que quizás ya tiene en su ADN todo este componente tecnológico, o el de las ciudades europeas que también quizás hoy priorizan en la agenda otro tipo de temas. Pero más allá de eso, creo que es importante ver cómo la agenda, ¿no?, de las ciudades inteligentes hoy impone algunas temáticas que también terminan siendo transversales, ¿no? Los impactos del cambio climático, algo que nos afecta a todos, los impactos de la tecnología, algo que no podemos negar. Cómo hacer para que las ciudades respondan más a las necesidades de las personas y no tanto de los autos, como quizás fueron planificadas las ciudades en el siglo pasado. Entonces, digo, todos estos temas terminan siendo temas transversales, pero que hay que saber cómo bajarlos, cómo comunicarlos, cómo pueden penetrar, ¿no?, en las políticas públicas de nuestros países cuando sabemos que hay y que nuestra región Latinoamérica es una, ¿no?, de las regiones más desiguales, con problemas sumamente estructurales como pobreza, corrupción, deserción escolar. Entonces, ¿cómo entra la agenda de Smart Cities frente a todas esas prioridades? Es el gran desafío de este tema. Pero sin embargo, y a mí me gusta siempre decir que es oportuno ponerse los lentes Smart Cities
y ver lo que están haciendo nuestras ciudades, porque hay un montón de avances en este sentido. Sí, rápidamente hacemos así un pantallazo por las ciudades de Latinoamérica, vemos los grandes avances que hubo, por ejemplo, en lo que es la digitalización del sector público. Vemos cómo, por ejemplo, la movilidad de muchas ciudades empieza a tener implementaciones con inteligencia artificial para tener más datos de lo que está pasando, ¿no?, en la movilidad, poder reportar desde un accidente, poder hacer una mejor gestión de una emergencia, la semaforización inteligente, que quizás muchas veces ni siquiera la percibimos, pero las ciudades están yendo, ¿no?, hacia estos paradigmas de semaforización inteligente, iluminación inteligente, señalética inteligente. Y entonces digo, está bueno también ver todos esos avances, porque digo, muchas veces uno como ciudadano tiende más que nada a resaltar lo que en la ciudad no funciona. Y esto es algo que tenemos casi todos, ¿no? Siempre destacamos mucho más lo que no funciona. El tránsito es malo, el trámite para sacar, no sé, la licencia de conducir es lento, ¿no? Tendemos siempre a destacar eso, cuando en realidad hoy las ciudades también hacen grandes esfuerzos para avanzar. Entonces nosotros, inclusive desde nuestras redes sociales, donde intentamos un poco democratizar este término de ciudad inteligente, intentamos poder hacerle ver a la ciudadanía también todas esas cosas buenas que gracias a las tecnologías, que gracias a poner a la persona en el centro, las ciudades vienen haciendo. Oye, muy interesante esto que mencionas. Y cuando miramos el concepto y cuando miramos la manera en que se han desarrollado las ciudades inteligentes, me surgen varias inquietudes. La primera es, ¿crees tú que el tener ciudades inteligentes como concepto, más allá de que de pronto el tema ciudad pueda cambiar por territorio, región, y que sea, digamos, casi un adjetivo, crees tú que el tener este concepto de ciudades inteligentes podría generar una brecha de desarrollo inteligente versus la ruralidad, por ejemplo, y que la ruralidad sea, no sé si lo puedo decir, pero sea como la ruralidad torpe versus la ciudad inteligente, y que eso mejore la vida para unos, pero otros los ponga casi que en un escalón distinto, porque no se suele escuchar sobre, venga, hagamos una ruralidad inteligente. Eso es como muy poco abordado en relación con ciudades inteligentes. ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, otra pregunta, y creo que está bueno esta pregunta para ir un poco más profundo, ¿no?, de lo que significa cada uno de estos conceptos. Es verdad que se suele hablar más de ciudades inteligentes, pero hoy este término, digamos, empieza como a expandirse, yo siempre digo que es más conveniente hablar de una visión, de una perspectiva inteligente que se puede aplicar, claro, a una ciudad, pero se puede aplicar a un territorio. De hecho, Bogotá ha aprobado su política pública, Bogotá Territorio Inteligente, y vemos muchos lugares que ya empiezan a decir, no me voy a focalizar solo en la ciudad, sino que quiero que esto sea un territorio inteligente. En Europa se empieza a hablar mucho también de regiones inteligentes, de islas inteligentes. En España, estuve recientemente en España y, no sé, lugares como Las Palmas y diferentes lugares ya hablan de este concepto de somos una isla inteligente. Entonces digo, independientemente de seas una isla, seas un territorio, seas una región, lo que seas, es hablar de esta inteligencia, y esta inteligencia que ya no viene, digamos, estrictamente de las tecnologías, como quizás se pensaba en los años 90, cuando, digamos, aparece el boom de las smart cities. Y justamente esta inteligencia hoy viene, por un lado, claro que de la tecnología, porque la tecnología hoy nos permite básicamente tener un montón de datos de lo que sucede en esa ciudad, en ese territorio, en esa isla, en esa región, ¿no? Pero es como con todos estos datos que la tecnología me da para aplicarlos y para hacer una mejor planificación urbana, como para tomar mejores decisiones en aquello que afecta a la ciudadanía y cómo le puedo mejorar la vida a esa ciudadanía a partir de estos datos. Y esto, digamos, parece algo abstracto, pero para ponerlo en un ejemplo bien concreto, digo, pensemos en
cambio una parada de un bus porque me parece que no funciona, es diferente si aplico un concepto de Smart City a decir, mira, la cambio porque tengo un montón de datos de la ciudad, porque quizás tengo una réplica virtual de la ciudad que me permitió ya hacer predicciones, ya hacer simulaciones, hacer testeos, y toda esta información me dice que es mejor, no sé, cambiar la parada del bus a otra intersección o a otra calle. Entonces, por eso yo hablo siempre del enfoque, ¿no? De un enfoque Smart City, de una perspectiva Smart City que, digamos, nos trae en algún punto, digamos, este mix entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, entre la inteligencia, ¿no?, también colectiva, porque todos estos datos, cuando hablamos de ciudades, nos permiten también recabar cuál es la inteligencia o los datos de las personas y en base a eso poder tomar decisiones. Entonces, es interesante como ver este juego, ¿no?, entre que es un concepto y una noción que se puede aplicar, digamos, a cualquier dimensión, sea una ciudad de escala pequeña, una ciudad de escala grande, una mega ciudad, una giga ciudad, digamos, como se dice ahora, hasta también un territorio, hasta regiones, y hay muchos ejemplos sumamente interesantes de cómo también una región se puede potenciar en base a que, bueno, si trabajan diferentes territorios de una forma conjunta, colaborativa, cooperativa, también poder migrar, digamos, hacia este paradigma Smart. Y creo que en Latinoamérica este también es un concepto que tiene mucho sentido, porque digo, hay regiones que quizás tienen ciertas similitudes, sea por geografía, sea por población, sea por, digamos, de qué viven, ¿no?, de cuál es la fuente de ingresos, de trabajo, de desarrollo. Entonces, es una visión muy, muy interesante y está bueno no cerrarse, ¿no?, a ese concepto de Smart Cities y que quizás, no sé, una región chica puede decir, no, esto aplica solo a grandes lugares, y ese yo siempre hablo que es uno de los grandes mitos que tiene este concepto, pensar que es simplemente para ciudades y para capitales, grandes ciudades, cuando en realidad no. Wow. Oye, ahora que mencionas el tema de inteligencia, y quisiera hacer doble clic un poco en ese concepto, porque tú ya incluso mencionaste la inteligencia artificial, y entonces hablamos de ciudades inteligentes como apellido, y la inteligencia artificial casi como nombre, ¿no? Entonces es que uno empieza a decir, venga, inteligencia. ¿Qué podría uno, si estuviéramos hablando con los hacedores de política pública de la región, cómo explicarles a ellos qué determina que haya inteligencia? Más allá de si es territorio, región o ciudad, pero ¿qué es lo que hace que sea inteligente y no simplemente algo digitalizado? Que ellos dicen, no, yo tengo todos los trámites de mi ciudad en la nube, ya soy inteligente. ¿Cómo hacer para trascender un poco de la mera digitalización de las cosas a decir esto es inteligente? Uh-huh. Bueno, claramente mi respuesta trae el bias de ser una persona que se dedica a temas urbanos, a trabajar, ¿no?, con ciudades y con territorios. Y la verdad es que creo que, sin dudas, la inteligencia viene de poder leer ese ADN de cada ciudad, de cada lugar. Y esa inteligencia viene también de ver cuál es la necesidad concreta que tienen las personas en ese lugar, que claramente van cambiando, que son diferentes. Entonces creo que, por supuesto, cuando hablamos de esta agenda de Smart Cities es sumamente valioso todo, digamos, las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día. Dentro de ellas, y creo que una de las más disruptivas, la inteligencia artificial y todo lo que podemos hacer con ella y todos los beneficios, pero también siendo conscientes de que cuando hablamos de temas urbanos es mega importante poder, ¿no?, recabar esa percepción que también muchas veces que tiene la ciudadanía, qué es lo que quiere. Entonces, esto de todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, con el escuchar, ¿no?, la voz del ciudadano, porque uno puede meterle a una ciudad un montón de tecnologías, pero si la persona no se dio cuenta, no le trajo un beneficio real y demás, es como que de nada sirve. Entonces yo siempre hablo mucho es sumamente interesante cuando pensamos soluciones urbanas en este momento,
claramente hacer como un cambio de chip, ¿no? Y tener un mindset innovador, de decir, bueno, quizás vine haciendo las cosas de determinada forma, no funcionó, bueno, ¿cómo hago para pensarlo diferente y tener este mindset más innovador y este mindset que en este contexto actual claramente nos lleva a que este mindset también tenga que ser más digital, porque nosotros como ciudadanos, digamos, somos más digitales, más virtuales, estamos más conectados, también exigimos servicios más digitales. Digo, nadie quiere estar perdiendo el tiempo haciendo un trámite administrativo y perder toda una mañana si quizás lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa. Entonces, creo que es interesante, ¿no? Como particularmente en estos temas no podemos perder de vista eso y cómo también tenemos que ser conscientes de que estamos en una transición, ¿no? Porque digo, nuestra vida está todo el tiempo, y yo esto lo trato bastante en mi libro, Ciudades del Futuro, donde digo, estamos todo el tiempo pivoteando, ¿no? Entre los espacios digitales y los mundos virtuales y el mundo físico. Digo, yo acabo de comprar algo por una plataforma de e-commerce y después me llega a mi casa. Entonces estuve empezando esa actividad en el mundo digital y la termino en el mundo físico. Entonces las ciudades son hoy un reflejo de esto, y es interesante entonces ver todo eso que se da en esa transición y ser conscientes de que quizás mis habilidades para transitar en estas ciudades físicas y digitales a la vez es diferente a la que pueda tener una persona de 80 años, y la mía es muy diferente a la que pueda tener una persona de quizás 17 años que está y que pasa mucho más tiempo en entornos inmersivos, videojuegos y demás, que yo con 33 años. Entonces, hoy las ciudades tienen que también pensar servicios y soluciones sabiendo que estamos en una época de transición. Eso que tú dices me llegó una palabra a la cabeza, y es en la manera en que te expresas, que se ve que eres muy apasionada del tema. En la manera en que te expresas, a mí me hace sentir es como si las ciudades tuvieran una personalidad propia, que yo creo que más allá de que hay muchos factores comunes entre todas las ciudades, entre el transporte, el caos, la seguridad, etc., etc., es como si las ciudades tuvieran una personalidad que pudiese ser interpretada. Si mi percepción es relativamente correcta y las ciudades tienen esta personalidad, podría uno decir que cada ciudad podría tener como un desarrollo de ciudad inteligente único, particular, y que no hay una solución, digamos, que replicable a todas, y que hay como un checklist de decir, vea, usted hace esas 5, 8 cosas y usted, listo, automáticamente es una ciudad inteligente. ¿Crees tú que esa posibilidad de interpretar la personalidad de las ciudades determina en parte cómo se desarrollan esas ciudades inteligentes? Totalmente. Y me encanta que hablas esto de la personalidad que tienen las ciudades, y justo hace no mucho tiempo estábamos haciendo un workshop de cómo también las ciudades nos generan sentimientos. Digo, a vos te puede gustar o no New York, pero vos vas a New York y te despierta un sentimiento, ya sea de que te abruma la información, ya sea que te sentís feliz, ya sea que te despierta porque es la ciudad que no duerme, o una ciudad donde, no sé, tuviste 2 horas en el tránsito, te genera algo, ¿no? Físicamente, anímicamente. Entonces es interesante, ¿no? Ver también cómo interpretar todo eso que te genera la ciudad. Y eso también en algún punto refleja en esta marca, ¿no?, que tienen las ciudades. Y hoy esta marca de las ciudades, este city branding del que tradicionalmente se habló, va evolucionando. Y con esto te respondo un poco a esta segunda parte de la pregunta, porque digo, hoy el hablar de todos los temas que están bajo el paraguas de Smart City, ¿no?, ya sea temas de GovTech, temas de movilidad urbana, temas de participación ciudadana, de economía, de este enfoque sostenible, hace que las ciudades y que esa marca de ciudad también, digamos, haya evolucionado, ¿no? Hoy no es lo mismo decir, bueno, soy una ciudad que simplemente, no sé, tengo ciertos destinos turísticos que los promociono internacionalmente, tengo un logo, tengo unas publicidades sobre mi ciudad donde muestro imágenes lindas.
sino que hoy también esa marca ciudad evolucionó a todas estas temáticas. Es diferente cómo una ciudad se proyecta internacionalmente, regionalmente y mismo dentro, ¿no?, de su país, diciendo, mira, soy una ciudad que además de tener ciertas bondades desde lo turístico, soy una ciudad que, por ejemplo, tiene una política en términos de conectividad, que tiene una estrategia de Smart City, que tengo una visión a largo plazo sobre cómo este fomento a la ciencia, a la tecnología me va a traer también inversiones, cómo voy a traer talentos. Y pensemos hoy en las nuevas generaciones. Una nueva generación, claro que se va a ver atraído por vivir en una Smart City, ¿no?, en una ciudad que ofrece infraestructura, que ofrece buena conectividad, que tiene, ¿no?, una visión en este sentido. Entonces es interesante también ver cómo este concepto de Smart Cities también se está pensando a nivel estrategia, a nivel planificación, y hay cada vez más ciudades que dejan de, digamos, de por un lado tener una política de movilidad eléctrica por un lado, de movilidad sostenible, de alfabetización digital por otro, a decir, bueno, ¿cómo pienso todo esto? ¿Cómo pienso la big picture, ¿no? ¿Cómo pienso la foto completa de mi ciudad para que todo esto se conecte? Porque al final también los temas son temas territoriales, ¿no? No podemos pensar que la movilidad no tiene nada que ver con el trabajo o que el trabajo no tiene nada que ver con la ciencia y la tecnología. Todo, digamos, está conectado con todo. Entonces, es interesante también ver esto y es interesante ver cómo también cada ciudad, digamos, ayorna esta agenda a sus particularidades y a sus necesidades. Es esto, la agenda de Smart Cities nos tiene que obligar a pensar globalmente todas estas tendencias que hay, la agenda urbana, todos ¿no?, los temas que hoy se hablan a nivel urbano, pero decir, bueno, ¿cómo hago para llevar todo esto a lo local? Bueno, entiendo que la movilidad tiene que cambiar. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo como ciudad para que la movilidad de mi ciudad, que quizás es una ciudad que, por ejemplo, no sé, pueda tener grandes carreteras o no tenga una cultura de la bicicleta, es decir, cómo lo ajusto a esas particularidades que tiene mi ciudad? Y hay muchas ciudades que están haciendo esto y justamente vos hablabas de la ruralidad y rápidamente, para darte un ejemplo, por ejemplo, hay una ciudad en Uruguay que armó una estrategia, ¿no?, de Smart City, y ellos, una de las dimensiones que ponen es la ruralidad inteligente, ¿no? Entonces, cómo dentro de su planificación de ciudad inteligente, de ellos hablan justamente de territorio inteligente, Canelones, que es el nombre del municipio, territorio inteligente, hablan como uno de los ejes la ruralidad, cómo llevar, por ejemplo, conectividad a esas zonas y esas áreas rurales, que es algo propio y característico de su municipio. Entonces ahí vemos y volvemos, ¿no?, un poco a lo que hablábamos en la pregunta anterior. Oye, mencionaste, llegaste a un punto que a mí me parece súper interesante por los temas en los que yo me muevo. Hablaste de infraestructura y a mí eso me parece clave en el sentido de que muchas veces, según mi percepción, según la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura de distintos tipos de servicios públicos, de transporte, de conectividad, es que se evalúan, digamos, los niveles de madurez de ciertas ciudades. Entonces tú dices, si no tiene carreteras y si no tiene una red de alimentación eléctrica, pues es una ciudad relativamente, no sé, incipiente, no sé el término correcto. Pero la infraestructura pareciera marcar mucho el entendimiento de una ciudad que está haciendo las cosas relativamente bien. Quiero unir esa percepción mía, que puedo estar equivocado o no, tú eres la experta, te quiero unir eso con un tema que también mencionaste mucho, y es el tema de la conectividad. Y te quiero unir estos dos temas en una pregunta muy, muy concreta. Por ejemplo, mucha gente menciona que 5G en las ciudades es la mitad del camino para hacer una ciudad inteligente, y que la ciudad que tiene 5G es una ciudad casi que inteligente por defecto, porque pues, la modernidad, el desempeño técnico, etc., etc., etc. Deberíamos darle ese rol tan protagonista y tan protagónico y tan relevante a la infraestructura. Yo siento que a veces se deja un poquito de lado a la persona, y tú lo primero que dijiste en nuestra llamada es la persona está al centro. ¿Cómo deberíamos o cómo podríamos decirle a las personas, venga, equilibre un poquito ese rol tan clave que tiene infraestructura con el rol de las personas? ¿Cómo hacer para equilibrar eso?
Ujú. Bueno, sin dudas, o sea, la infraestructura cuando hablamos del desarrollo, ¿no? de una ciudad es sumamente relevante digamos, y particularmente cuando hablamos de Smart Cities, cuando hablamos de que una ciudad pueda proveer servicios digitales, claro que se necesita garantizar conectividad y yo siempre digo que, digamos, la conectividad en el siglo XXI es fundamental, pero ¿por qué? Porque tiene como cara de la moneda el poder acceder a un montón de servicios. Hoy, ¿no? Accedemos a estos servicios de educación, servicios de salud, digamos, hacemos un montón de cosas y es una realidad, y particularmente acá cuando focalizamos y ponemos el ojo en Latinoamérica, que no estamos en igualdad de condiciones y que no es lo mismo estar en el centro de una ciudad a que estar en un lugar remoto donde quizás, no sé, no se pueda tener buen acceso y eso, digamos, limita el acceso a servicios. Entonces, no podemos mirar para otro lado y justamente hoy también hay muchos organismos internacionales que sabiendo, ¿no? Obviamente de la importancia de esto, están financiando proyectos de infraestructura en ciudades. Acá la cooperación internacional, digamos, está focalizando, digamos, mucho en todo lo que tiene que ver con infraestructura, con, digamos, sabiendo, ¿no? que la digitalización y la sostenibilidad son hoy los dos grandes temas en proyectos de cooperación internacional, de financiación y demás. Pero claro que, digamos, esto tiene que venir con lo que hablábamos, o sea, infraestructura justamente pensada en que la persona tenga un beneficio, que se mejore la calidad de vida. Y ahí dentro de infraestructuras puede, digamos, daría lugar para otra charla, ¿no? Porque, digo, podemos hablar de infraestructuras básicas, podemos hablar de otro tipo de infraestructuras que quizás, digamos, dependiendo de las necesidades de cada ciudad, puedan ser unas u otras. Pero creo que esto claramente, digamos, tiene que venir de la mano. Y cuando hablamos de ciudades, hablamos de que, ¿no? de un desarrollo urbano digamos, todas las tendencias nos hablan de que principalmente Latinoamérica es una de las regiones más urbanizadas y donde tenemos cada vez más personas viviendo en ciudades, y el hecho de nosotros elegir ciudades hace que también las ciudades tengan que pensar nuevas formas de gestionarse para poder brindar servicios a cada vez más personas. Y eso se hace también, queramos o no, con infraestructura, con, digamos, nuevas formas de pensar la gestión de las ciudades, porque la forma tradicional, digamos, ya digamos, está colapsando, ¿no? Digamos, y yendo, ¿no? a leer un poco este contexto más latinoamericano, ¿no? Como también resolvemos, y esto es un tema claramente pendiente, esta conexión que tienen las ciudades con las áreas metropolitanas, ¿no? Entonces, cómo los servicios digitales también nos pueden servir quizás para desconcentrar un poco cómo se garantizan esos servicios, porque digo, si tenemos cada vez más personas también viviendo en las áreas metropolitanas y si necesitamos que, por ejemplo, todas esas personas confluyan en los centros de las ciudades para, por ejemplo, hacer un trámite administrativo, las ciudades, o sea, no dan abasto. Entonces, digo, cómo también toda esta digitalización nos puede permitir descentralizar, ¿no? las ciudades. Un tema, digamos, que tiene varios retos y que tiene varias aristas ahí que podríamos analizar. Mencionando un poco este tema de los retos y la manera en que quizás están las ciudades latinoamericanas tomando forma en estos temas de ciudades inteligentes, y digamos ahorita hay un momento político muy llamativo en la región porque hay muchas elecciones nacionales, regionales, locales, hay todo tipo de circunstancias, entonces, y sin profundizar en política porque no, pues realmente no me interesa eso, pero el tema es que siempre hay una ventana de oportunidad cuando hay cambios políticos porque pareciera que a veces los políticos, los hacedores de las políticas escuchan un poquito más porque dicen, venga, yo llegué a esta nueva oficina, a este nuevo cargo y quiero determinar una agenda, más allá de que sean del mismo partido político, el gobierno, digamos, siempre hay una predisposición a decir, venga, ¿qué hay que hacer? Más allá de que lo hagan o no, hay una actitud de escuchar lo que se debe hacer. ¿Cómo, si a ti te llevan mañana de gira por Latinoamérica a convencer a los nuevos mandatarios de Colombia, de Perú, de Ecuador,
en incluir temas de ciudades inteligentes, ¿cómo convencerías tú a alguien que no necesariamente es un técnico, que no necesariamente entiende todos estos conceptos que hemos charlado, pero que sabe que debe darle soluciones a sus votantes, a la ciudadanía y a las personas en general? ¿Cómo haces tú para convencerlos y cómo haces tú para equilibrar un poco esa disonancia? Bueno, gran desafío, pero creo que empezaría, ¿no?, por hacerles ver cómo la ciudadanía de hoy, la ciudadanía del siglo XXI, es una ciudadanía que elige servicios digitales, que prioriza también muchísimo, digamos, las cuestiones ambientales, y hoy la agenda de Smart Cities abraza, ¿no?, la digitalización y abraza la sostenibilidad y este enfoque de poner a la persona en el centro. Entonces, creo que, o sea, digo que lo que querramos llamar ciudad inteligente, territorios inteligentes, ciudades digitales, independientemente de la nomenclatura, esta es una agenda que es obligatoria porque no es más que hacer que la ciudad se ayorne a las necesidades y a las demandas de hoy. Entonces creo que, digamos, partiendo de esa base, después obviamente se desprenden diferentes temáticas, ¿no? Y acá hay números, ¿no?, que nos hablan de esto. Esto que hablábamos, una región cada vez más urbanizada, donde sabemos que en las ciudades encontramos oportunidades y queremos vivir en ciudades, entonces, ¿cómo hacemos para que estas ciudades no colapsen? ¿Cómo hacemos para que la movilidad pueda también movilizar a cada vez más personas teniendo quizás recursos limitados? Entonces, esto, digamos, viene de la mano sí o sí de la tecnología, de planificar en base a datos, en base a evidencias, y para eso tenemos que tener diferentes fuentes en las ciudades que nos den estos datos. No es lo mismo si quizás estamos desperdiciando agua regando un parque, que quizás no es necesario. Si yo tengo estos datos, puedo desde reducir presupuesto público hasta cuidar un recurso natural como es un parque, como es el agua, digamos, a través de un sistema de riego inteligente, de riego automatizado, ¿no? Y así replicándolo a diferentes gestiones que tienen las ciudades. Entonces, creo que es esto, ¿no? Como hoy una ciudad, cualquiera que sea, tiene que pensar global, ver de qué se está hablando en el mundo, cuáles son las tendencias urbanas, cómo también aplicar digamos, y tener presente toda la agenda internacional, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, la nueva agenda urbana, que nos dan principios, que nos dan parámetros. ¿Cómo hago para traerlos a mi contexto y cómo hago de esta manera, ¿no? Y creo que acá es el gran beneficio para quienes están en cargos públicos, para hacer una ciudad que esté a la vanguardia en todos estos temas, y que no solo que esté a la vanguardia y que pueda proyectarse regionalmente, sino que pueda mostrar resultados a su ciudadanía en base a todo esto. Oye, tremendo. Me quedó resonando mucho esa última frase que tú pones, porque de cierta manera, y si soy acertado, es una manera de pensar global para solucionar local. Es un tema como que sintetizando mucho lo que mencionas, que me parece súper interesante porque, digamos, no siempre ambas cosas se concilian de la mejor manera en algunas ciudades latinoamericanas, que uno dice, venga, aquí qué está pasando. Pero, digamos, y hablando de ciudades latinoamericanas, te quisiera preguntar por ejemplos que te hayan sorprendido, pero te voy a poner ahí un poquito no sé si de picante o qué, pero no sé si pudieras compartirnos ejemplos de ciudades que no sean las típicas ciudades, Buenos Aires, Medellín, Bogotá, Lima, que Ciudad de México, que uno dice, hombre, pues que son muy grandes, sí, lo mejor del conocimiento y la industria está ahí, pues es natural que se desarrolle. Hay ciudades de pronto un poco más pequeñas, más jóvenes, que tú digas, oye, me ha sorprendido mucho lo que han hecho. ¿Nos podrías compartir un par de ejemplos y por qué te han llamado la atención? Claro. Mira, en el sur de Brasil, en Curitiba, hay una ciudad que vale la pena mirar porque es una ciudad que viene trabajando hace años bajo este enfoque, ¿no? Desde que empezaron los años 70 con temas de
educación ambiental, después han migrado a todo lo que es este concepto de ciudad inteligente y tienen, digamos, muchas cuestiones en términos de planificación urbana, en términos de cómo generar ese ecosistema que se necesita, ¿no? Porque cuando hablamos de Smart Cities hablamos de un ecosistema público, privado, personas, la academia, y en Curitiba eso se ha dado muy bien y es un ejemplo ahí que les dejo para que puedan mirar un poquito más. Como les mencionaba, Canelones en Uruguay, también un municipio, digamos, de escala chica, intermedia, tiene esta planificación de Canelones, territorio inteligente, sabiendo, ¿no?, cómo bajar a su contexto toda esta agenda. Recientemente estuve en Las Rosas, en España, que también es, digamos, un lugar que viene trabajando muchísimo bajo este concepto de ciudad inteligente, con un laboratorio que se llama Las Rosas Innova, donde fomentan y tienen, digamos, muchas iniciativas para aplicar soluciones Smart City, donde vienen trabajando las compras públicas de innovación y hacen parte de la red, ¿no?, española de ciudades inteligentes. Entonces creo que por ahí son ciudades, como vos decís, obviamente que te podría mencionar muchos casos de grandes ciudades que vienen trabajando en estos temas donde los recursos son diferentes, la población es diferente, pero creo que esos casos vale la pena. Bueno, también en Argentina, la Municipalidad de Córdoba viene trabajando muchísimo bajo este enfoque de Smart Cities y hace más o menos unos 2 años o un poco más lanzaron el primer fondo que se llama Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que justamente es un fondo para invertir en startups, en empresas locales que ayuden al municipio a ser un municipio más inteligente. Es digamos, una iniciativa que también vale la pena mirar mucho por todo lo que se viene generando en torno a hacer que este municipio se posicione como una ciudad global, como una ciudad que fomenta todo su ecosistema local y todo su desarrollo local en base a todas estas iniciativas de Smart City. Así que creo que esas son algunas de las que creo que vale la pena mirar un poquito más de cerca. Oye, excelente, y ojalá pueda ir a visitarlas, porque no conozco ninguna. Sí he escuchado de Córdoba, pero por fútbol, pero el resto no, ojalá pueda ir a visitarlas. Quisiera hacerte una última pregunta, primero agradeciéndote porque has sido muy generosa con tu conocimiento y con lo que nos has aportado. He aprendido un montón hoy aquí contigo. Te quisiera preguntar, ¿qué no hacer cuando se habla de ciudades inteligentes? ¿Qué evitar? ¿Qué errores son comunes, pero la gente los sigue cometiendo, los hacedores de política pública, las empresas, los emprendedores siguen haciendo eso? ¿Qué no hacer en temas de ciudades inteligentes que tú digas, es que esto no puede pasar más en Latinoamérica? Empezar por la tecnología. Creo que ese es sin dudas el gran error, y muchas veces me pasa que hablo, ¿no?, con diferentes municipios, con diferentes alcaldes o candidatos, y que me dicen, yo quiero, no sé, implementar un chatbot, quiero implementar un sistema de inteligencia artificial. Y muchas veces en esta agenda de Smart Cities, ese es el error más frecuente. Creer que empezando por la tecnología vamos a llegar a algún lugar, cuando en realidad en estos temas tenemos que partir de cuál es la necesidad, qué es, digamos, la falta o aquello donde hay un gap, y después, claro que seguramente vamos a encontrar una tecnología que pueda tener una solución, que nos pueda brindar datos para buscar y resolver ese problema. Pero hay que ser muy cuidadosos con ese tema, porque termina siendo sin dudas el error más frecuente. Querer aplicar una tecnología porque lo aplicó el municipio de al lado, la alcaldía de al lado, el intendente vecino, y realmente entonces ver cuál es la necesidad, cuál es el problema real, y en base a eso sí pensar una solución. Y de vuelta acá volvemos, ¿no?, a este tema de cómo ver a la tecnología como un aliado, pero no como un fin en sí mismo. Y principalmente, repito, cuando hablamos de territorios, cuando hablamos de ciudades, ¿qué hace
a un territorio. ¿Qué hace una ciudad? La gente, las personas, ¿no? Y las ciudades son eso, son el reflejo de las personas en un momento determinado, con determinadas necesidades, con determinados sentimientos, percepciones. Entonces creo que esa es mi principal consejo después de venir trabajando con muchas ciudades y con muchas personas que hacen a esas ciudades y que toman decisiones en esas ciudades. Pues muchísimas gracias, Lucía. Me parece un excelente consejo. 100% de acuerdo, y creo que una de las cosas en las que nosotros hemos tratado de ayudarle mucho a los gobiernos de Latinoamérica con los que estamos trabajando es a tener eso, a tener un buen entendimiento de qué es lo que se necesita hacer y no tanto lo que se quiere hacer, porque muchas veces el deseo supera el entendimiento de la necesidad y eso a veces genera todo tipo de efectos indeseados. Te quiero agradecer nuevamente por tu tiempo. Invitarlos a todos a que la sigan en todas sus redes, en LinkedIn, en Instagram tienes tu cuenta de tu consultora. Yo la tengo aquí, Trend Smart Cities. Yo la sigo, entonces claro que, que estoy como muy en la sintonía. A todos ustedes también invitarlos a seguirnos en nuestras redes de Access Partnership, en YouTube, Spotify, etc. Nos vemos en otro episodio y de nuevo, Lucía, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, por favor, Giuseppe, un placer enorme y de verdad agradecerte también por poner el ojo en este tema, que es un tema que tiene que estar cada vez más presente en todas las agendas. Así que muchas gracias y bueno, espero que lo hayan disfrutado.